Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Vamos a comenzar el día de hoy, día importante. Ya saben que hoy es el partido entre España y Austria, pero antes de pasar a ese partido vamos a comentar los partidos de ayer. Partidos muy interesantes. Inglaterra contra República Democrática del Congo, donde los ingleses ganaron 2-1. Harry Kane llegó al rescate de los Three Lions en el Mercedes-Benz Stadium, por cierto, el estadio más espectacular, en mi opinión, de este mundial. Consiguieron remontarle a los congoleños. República Democrática del Congo se puso 1-0 en los primeros minutos del partido con un gol de Brian Zipenga, que fue por el primer palo de Pickford, y tardaron más de 70 minutos en empatar los ingleses. Parecía que el partido iba a caer del lado de los africanos cuando apareció, como no, Harry Kane tras un gran centro de Anthony Gordon que entró en la segunda parte. Antes de eso, Joan Evisa, el futbolista congoleño, tuvo el 2-0 para los africanos, para poner el 2-0, como digo, pero impactó el disparo en el palo. El portero congoleño durante todo ese tiempo, Mpasi, fue el héroe del partido. Estaba parando las acometidas del equipo inglés, que, como digo, finalmente acabaron en el 2-1. Harry Kane firmó ese primer gol con un buen remate, y en el segundo gol un golazo prácticamente por la escuadra para poner el 2-1 final, tras otro pase, por cierto, de Anthony Gordon. Es cierto que no tan directo, porque hace una jugada Harry Kane antes de meter el gol. Se enfrentará Inglaterra contra México en esos octavos de final. Otro partido del día, hubo dos más. Bélgica contra Senegal, otro partidazo. Los senegaleses se pusieron 2-0 con los goles de Diarra e Ismail Assar. Por cierto, el gol de Ismail Assar me parece de los mejores del mundial. Me recordó a uno que metió Messi hace unos años en un mundial también, creo que fue contra Nigeria. Espectacular ese gol de Ismail Assar, que parecía que iba a ser definitivo, parecía que iba a ganar el partido el equipo africano, pero al final del partido los Diablos Rojos, el equipo dirigido por Rudy García, empató. Gol de Romelu Lukaku, cómo no, siempre está con Bélgica Romelu Lukaku, y en el minuto 86 puso el 1-2, y Yuri Tielemans empató en el 89 tras un error del portero senegalés en el 89 para empatar el partido que fue a la prórroga. En la prórroga pasaron pocas cosas, pero en los últimos instantes, en el minuto 116, que acabó tirándose el penalti que voy a comentar ahora en el 120 más 5 prácticamente, pues en el 116 hubo un penalti a un jugador belga que si no recuerdo mal, al propio Tielemans, y fue el propio Tielemans el que asumió la responsabilidad y metió el 3-2 definitivo justo antes de irse a los penaltis. Se enfrentará a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también ganó su partido contra Bosnia y Herzegovina. Los de Pochettino ganaron 2-0 el partido en el Levi's Stadium de Santa Clara. Digamos que fue el partido más claro para uno de los equipos. Folarin Balogun, que está haciendo un grandísimo mundial, abrió el marcador en el minuto 44 y después dejó con uno menos al equipo estadounidense, porque el mismo Balogun vio una roja tras una entrada por detrás en el minuto 64. A pesar de la superioridad que tenía Bosnia, se acercó, pero no con muchísimo peligro, y además Malik Tillman pues agrandó la diferencia de goles entre un equipo y el otro en el minuto 82, metiendo ese 2-0 final. Como digo, se van a enfrentar a Bélgica, la Bélgica de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, y evidentemente de Thibaut Courtois, en esos octavos de final. Y ahora vamos a lo importante, porque hoy España juega contra Austria en esos 16avos. Hoy empieza otro mundial. Se han enfrentado en 16 ocasiones los dos equipos, 9 victorias para España, 3 empates entre los dos y 4 derrotas. El último duelo fue hace bastante tiempo, 2009, cuando todavía estaba al frente, o cuando estaba empezando sus partidos Vicente del Bosque como entrenador de la selección. 1-5 en Viena fue ese partido. Los de Ralf Rangnick, por cierto, para mí uno de los mejores entrenadores de este mundial, vienen de haber quedado segundos en su grupo después de haber ganado a Jordania en la primera jornada. Después perdieron 1-0 contra Argentina y empataron en los últimos instantes del partido contra Argelia 3-3 para pasar segundos de grupo y enfrentarse, como digo, a España. En el grupo de Argentina estaba Austria. En la previa del partido, el seleccionador español habló de la rotación de centrocampistas con la que cuenta. Tanto Pedri como Rodri, en mi opinión, hasta ahora lo han hecho muy bien. Y el problema que tengo es que yo veo entrenar a Fabián, a Zubimendi, a Gavi, a X, etcétera, y me generan muchas dudas. Aunque luego por las noches ya se me aclaran cuando tengo que tomar la decisión, porque son tan buenos que normalmente es tirar a parado, que dicen también en mi pueblo.
Me encantó eso de que por la noche se le quitan las dudas. De la Fuente también habló de cómo está la estrella de España, Lamine Yamal. Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre lo hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Os decía el otro día que no es lo mismo jugar un partido de una intensidad altísima. Igual crees que puedes jugar 45 minutos y no te da, porque el partido se pone de esa manera y es tan rápido, tan intenso, tan exigente que te da para jugar media hora, por ejemplo. Digo por marcar tiempos, que lo de los tiempos es puro comentario, ¿eh? No es ciencia. Y sin embargo otros partidos que son más cómodos, que se ponen más cuesta abajo y que te dan para jugar 70. Pero no es el único partido del día, también hay otros dos, Portugal y Croacia, el partido en principio de la jornada, el mejor de ellos se juega a la 1 de la mañana. Los portugueses finalizaron esa fase de grupos empatando contra Colombia y quedando segundos de grupo, y Croacia en el grupo de Inglaterra también quedó segunda con ese partido contra los ingleses 4-2. Después ganaron por la mínima contra Panamá y contra Ghana, finalistas en 2018 2020, y terceros en 2022. Llegan los croatas con una selección hasta cierto punto envejecida, con Perisic pues ya mayor, evidentemente, con Modric también mayor, con la estrella, una de sus estrellas, Guardiola en su mejor momento, el central del City, pero evidentemente este partido va a ser probablemente el último partido del Mundial, tanto para Luka Modric como para Cristiano, para uno de los dos. No creo que lleguen al siguiente Mundial, aunque con estos todo es posible. El otro partido del día es a las 5 de la mañana, Suiza-Argelia, partido que a priori es el de menos interés, parece, pero es cierto que es un partido muy igualado. Los suizos, llegan buscando romper esa sequía que lleva muchísimos años, teniendo en cuenta que no pasan una eliminatoria en mundiales desde la Copa del Mundo de 1938. Los argelinos, por su parte, llegan como sorpresa y como a priori underdog, ¿no? que se suele decir, teniendo en cuenta que están por encima, que son favoritos los suizos. Y en el fútbol nacional, vamos ahora al deporte, al fútbol nacional, porque Laporta fue investido presidente del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que ganó las anteriores elecciones con más del 60% y ha esperado al 1 de julio para tomar posesión, aunque es cierto que desde ese 15 de marzo que ganó las elecciones ha estado ya por las oficinas del Barcelona constantemente. Durante la conferencia de prensa, Laporta confirmó la oferta que había hecho el Barça por Julián Álvarez. Jo he parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des de ja fa temps, des d'abans que estigués en el City. Por último, en esa rueda de prensa en la que Laporta habló de muchas cosas, también estuvo Javier Tebas, el presidente de la Liga, dando la enhorabuena al FC Barcelona. Y para nosotros y para la Liga, que el FC Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y felicitar a Rafa Yuste, a todo el equipo directivo y evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no? Y hay que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de la Liga en este momento. Cerramos las noticias hablando de Wimbledon porque continúa el campeonato en Londres. Hay que decir que hubo luces y sombras para la Armada Española. Empezamos con las luces. Jessica Bouzas consiguió ganar su partido contra la ucraniana Dayana Yastremska. Es que es complicado en tres sets. Alejandro Davidovich también consiguió ganar también en 3 sets, 3-0. La Bouzas lo consiguió en 3 sets, pero 2-1. Daniel Mérida, empezamos con las sombras, perdió contra Medvedev, pero dio guerra. Hay que decirlo, perdió en 4 sets contra uno de los mejores tenistas del mundo. Y por último, en lo que respecta a los españoles, Pablo Carreño y Rafa Jodar, cuando estaban terminando su partido, tuvieron que pararlo porque ya no había luz natural. Era una pista en la que no estaba cerrada, en la que evidentemente dependían de la luz del sol, y a las 9 de la noche tuvieron que parar el partido. Iba el partido a favor de Carreño, 6-3, 3-6, 6-1, 1-2. El partido se va a reanudar hoy a la 1:30. Por parte de los tenistas mejores del mundo, Jannik Sinner consiguió ganar a Nuno Borges en 3 sets, aunque sufrió bastante los dos primeros, 6-7-6, 7-6, 6-4. Y Novak Djokovic ganó al griego Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4, 6-2. Son los grandes favoritos, evidentemente, junto a Zverev, después de que Alcaraz no esté en este torneo. Y bueno, ya hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Día D, importante para España, 9 de la noche, frente a Austria. Partido de 16avos de final
de este Mundial. Está pasando muchas cosas. Ha caído Alemania, ha caído Holanda, ha caído también Bélgica, Inglaterra por los pelos frente a la República Democrática del Congo, ver para creer, y menos mal que los grandes equipos, las grandes selecciones, Francia, que para mí es la clara favorita, está dominada por los goleadores. Hay datos significativos. Messi y Mbappé 6 goles, Haaland y Kane, Mr. Kane 5 goles, Vinicius y Dembélé 4. Nosotros tenemos a Oyarzábal, gloria para la selección española. Vamos a ver si hoy tiene suerte y hace goles frente a Austria. Pocos cambios va a haber en la selección española, teniendo en cuenta que lo más importante para nosotros es la velocidad y el vértigo, que es lo que tenemos que recuperar para ser importantes y ser peligrosos. El Mundial pasa por esta eliminatoria. Luego nos esperaría Portugal o Croacia, veremos qué es lo que pasa. Pero España tiene más equipo que Austria y hay que ganar para seguir vivos en el Mundial. Pues después de escuchar a Parrado, vamos a la tertulia del programa. A mi derecha, Gonzalo Sánchez Arjona, mi rubio de confianza. Hacía tiempo que no lo decía, ¿eh? Sí, es verdad. Hacía tiempo que no lo decía. Y a mi izquierda, Izan Garbín. No puedo decir mi rubio de confianza, pero bueno, ya le buscaremos otro mote. Cuidado. El Rizos. El Rizos, cuidado el Rizos, Izan, empiezo por ti. Yo estoy nervioso para el partido de hoy. Evidentemente España es favorita, pero hemos visto a muchas favoritas sufrir muchísimo. Y lo vimos con Inglaterra, lo hemos visto con todas. Yo creo que con Brasil, excepto con Francia, lo hemos visto con el resto. Y te pregunto, ¿qué esperas del partido contra Austria? Yo creo que va a ser un partido donde nos va a tocar sufrir, porque estamos viendo cómo todas las grandes están sufriendo. Esto es un mundial, aquí no hay partido fácil. Creo que Austria va a dar el callo y que no va a ser un partido sencillo. Dicho esto, espero que España gane y que no sufra más de lo normal, sobre todo después de unos partidos donde nos ha dejado un poquito más fríos. Yo creo que es un encuentro importante para coger buenas sensaciones antes de lo que nos viene, que si no recuerdo mal, si pasamos nos cae Portugal, ¿no? O Croacia. O Croacia, pero cuidado, a priori Portugal. Yo no las tengo todas conmigo. Yo tampoco. Teniendo en cuenta lo que están sufriendo los mejores equipos. Voy contigo, Gonzalo. No sé tú qué esperas de este partido. A ver, estoy de acuerdo con Izan. Creo que va a ser un partido duro, que le va a costar a España. Además, estamos viendo que es un juego que le cuesta arrancar. Encima la lesión de Nico, la lesión de Jeremy. Entonces, bueno, creo que saldrá con lo mismo del otro día. Y pues espero que Lamine esté inspirado, que van a ir todos los balones a él porque es el que genera peligro. Y creo que no va a ser un partido tan encerrado como estamos viendo con los países más pues, africanos, tipo República del Congo, una cosa así. Porque creo que juegan los países europeos un poquito más abierto, intentan, yo creo, atacar un poco más, tener un poco más el control del balón. Creo que lo va a tener España, pero creo que va a ser un partido cerrado, pero no tanto. O sea, creo que España va a encontrar un poco más de huecos que si jugara, por ejemplo, pues contra República del Congo. Sí, hay que decir que Austria, como bien dices, no es ese equipo que se mete atrás. El partido contra Argentina le vemos que durante muchos minutos del partido le quita la pelota a Argentina, y es cierto que Argentina sabe meterse no atrás, pero sí tres cuartos de campo, bueno, más 3 cuartos de campo, no, perdón, a partir de su campo, encerrarse un poquito, un bloque medio, digamos, y saber salir ahí a la contra. Es cierto que España eso no sabe hacerlo, o que le cuesta mucho hacerlo, teniendo en cuenta además que no tiene esos extremos tan rápidos como los podría haber tenido con Lamine al 100% o con Nico Williams. Entonces yo creo que el perfil Austria nos puede venir mejor que otros perfiles que se metan, rollo Cabo Verde, por decir uno, que se metan muy muy atrás, y el perfil Austria yo creo que le va a intentar quitar la pelota a España en algunos momentos. Creo que va a ser muy complicado, pero eso depende de los centrocampistas. Y con esto voy al siguiente tema. El centro del campo de España está sufriendo muchísimo. Que ya no hablamos de los extremos, que sabemos cómo están. Pero el centro del campo está sufriendo muchísimo. Rodri y Pedri no están a su nivel. Merino no está a su nivel. Tú dices que vamos a ver lo mismo. Yo creo que no. Y te pregunto, me refería arriba. Pues te pregunto directamente. ¿Qué cambios crees que va a haber en este partido con respecto al último contra Uruguay? Creo que va a haber pocos. Creo que va a quitar a Mikel Merino. Creo que no estuvo bien y se ve que Dani Olmo le está dando un aire fresco a España cada vez que juega. Entonces creo que va a jugar de titular Dani Olmo. Y creo que lo demás va a estar igual, la verdad. Creo que va a seguir con todo igual. Cucurella, Laporte, Cubarsí, salió con Marcos Llorente el otro día, ¿no? Creo que va a salir con Marcos Llorente también. Rodri y Pedri, para mí quitaría a Rodri, creo que no está bien, y teniendo a Zubimendi, ya habiendo jugado partidos importantes, final de la Champions, tiene la calidad para jugar.
Yo creo que va a poner a Rodri igualmente, Dani Olmo, y arriba creo que va a jugar Oyarzábal, Baena y Lamine. ¿Izan? Tampoco tiene mucho más, pues se me quedó arriba. Es verdad. Yo algún cambio sí que haría arriba. Yo creo, bueno, no espero grandes cambios tampoco. Creo que puede entrar Pedro Porro. Mi sensación es que en los partidos importantes o más duros defensivamente jugará Llorente, pero Austria a priori no nos debería exigir tanto como una Francia y una Portugal de turno. Entonces creo que puede volver a entrar Pedro Porro, que hizo un muy buen partido en el segundo. Y luego se está hablando mucho de lo de Grimaldo por Baena. Yo no lo veo, sinceramente. Creo que repetirá Baena y que, como bien ha dicho Gonzalo, entrará Olmo en la media punta, que lo necesita el equipo. Es que creo que es muy importante lo de Olmo. Creo que está siendo de los mejores jugadores de España. Del centro del campo, probablemente el mejor, sinceramente. Sí. Vamos, seguramente cada vez que entra es el que agita el avispero, por así decirlo, y el que da ese ritmito que nos está faltando en ciertos momentos. Y además te guardas a Merino en el banquillo, que estamos viendo muchas selecciones que cuando no pueden hacer otra cosa empiezan a poner centros. Lo vimos ayer con Inglaterra, lo vimos también con Brasil, y creo que en un minuto 65-70 meter a un Merino para intentar rematar algún centro puede ser más inteligente que tenerlo hasta el minuto 65 y que los momentos en los que más centros tienes que poner no lo tengas en el campo, teniendo en cuenta que ya no tienes ese delantero rematador, que un día podemos hablarlo. Igual haberse llevado a Espí no hubiese sido mala idea, teniendo en cuenta que no está contando con Borja Iglesias. O Gonzalo. No, es que yo Gonzalo el tema es que no ha jugado. Entonces yo Espí, que el chaval iba en racha, oye, me hubiese parecido interesante, teniendo en cuenta que no está confiando nada en Borja Iglesias. En cuanto a los cambios, pues yo, sinceramente, Olmo creo que va a entrar seguro. Tengo mis dudas en la banda izquierda. Creo que podría probar algo, estilo Ferran Torres. Creo que Baena no está siendo lo peor, pero buscar algo. Es que creo que Baena jugó bien el otro día. Entonces estoy creo que pero creo que es porque todo el mundo jugó muy mal. Entonces, claro, o sea, más que él jugase bien, sino él no fue lo peor. Creo que es así. Y yo, hay una cosa que intentaría. No me ha convencido Llorente. Pedro Porro es verdad que me convenció, pero yo creo que no le convence mucho. No, yo probaba a Eric García. Yo probaba a Eric García. Bueno, a mí me ha gustado mucho cuando le he visto en el Barça de lateral. ¿Con Lamine? No lo sé si lo va a probar. Respecto a lo de Baena, yo creo que ha combinado muy bien con Cucurella, que han hecho una buena dupla. Y veo difícil que lo muevan, no lo sé. A ver, es verdad que ha salido en rueda de prensa Grimaldo, lo estuvimos ayer hablando, que eso suele ser una pequeña señal de que a lo mejor juega, pero no lo sé, veremos a ver con qué sale hoy, pero pocos cambios seguro. Yo creo que pocos cambios. Luis de la Fuente confía en los suyos. Bueno, hizo 4 cambios del primer partido al segundo. Bueno, es que si no cambiaba nada. Sí, pero hizo 4. Aquí en su momento hablábamos de 2 hizo 4. Por eso yo pongo algún foco más, aparte evidentemente de lo de Olmo que estábamos comentando todos, pongo alguno más sobre la mesa porque no vería ya te dije yo lo de Eric de ponerle de pivote, que en el Barça había jugado muy bien. Yo eso no lo veo tanto, pero ponerlo estando lateral, Zubimendi, yo no veo meter a por eso Eric digo, de pivote. pero Eric de lateral, teniendo en cuenta que esta demarcación no está en ese yo en Pubil también le veo. Cuando en el Atleti juega de lateral. No, en el Atleti juega mucho más de central. Pero ha jugado de lateral y puede jugar de lateral. Pues que para eso pongo a Eric. A ver, a mí Pubil de central me enamora, me encanta. De lateral me gusta, pero creo que baja un poco el nivel respecto al temporadón que ha hecho de central. Bueno, digamos las cosas, realmente es lateral. Es lateral de formación, pero es que lo de central ha sido una auténtica barbaridad el nivel que ha dado esta temporada. Solo, muy rápidamente, 10 segundos. ¿Vamos a ver al mejor Lamine? Porque empieza un mundial distinto ahora. Creo que sí. O sea, no sé si el mejor al 100%, pero creo que vamos a ir viendo un Lamine cada vez mejor y más motivado. Yo le he visto que se ha reservado un poco en los partidos anteriores, que a veces no hacía sprints como por no romperse o no forzarse demasiado, y espero que esté con ese puntito de chispa extra en estos partidos siguientes. Eso espero yo también, porque creo que sin Lamine es complicado ganar este mundial. Mañana hablaremos evidentemente de ese partido y esperemos de que España consiga pasar a la siguiente ronda y hablemos de que España está en los octavos de final. Los esperamos mañana.